Vamos a poner en práctica todo lo que vimos en los videos anteriores. Trabajamos solamente en una imagen de referencia, pero nosotros queremos esto convertirlo a un video. Te voy a mostrar qué video es el que voy a utilizar para el ejemplo. Tengo aquí algunos generados en IA. Simplemente colocamos nuestro rostro, decimos qué es lo que queremos y este fue el resultado. Este es uno de ellos. Puedes ver abajo el logo de Sora. Lo hicimos en Sora. Se ve el rostro levemente del personaje. Y esta podría tener mejor resultado porque el rostro casi siempre está firme con vista al frente. De todos modos, vamos a probar en 2 de estos videos para que veas el resultado de lo que queremos nosotros obtener. Es la imagen original, la referencial que creamos en Sora. Si abrimos la aplicación, vas a darte cuenta que en la parte de adición de escena no hay la posibilidad de elegir videos. Aparecen solamente las imágenes fijas. Entonces, ¿qué hacemos? La solución es simplemente tener que cambiarnos hacia el modo de lote, tal y como lo hicimos en el video anterior. Ahora, en cualquier editor de video que tengas, tienes que hacer lo siguiente. Vamos a importar aquí el video que queremos nosotros procesar. Creamos un nuevo proyecto. Es este justamente. Nos vamos a exportar. Trata de prestar atención a la velocidad del fotograma, es decir, lo que está acá abajo. Está a 30 cuadros por segundo. En personalizado, elegimos nosotros que queremos las imágenes en fotos. Elegimos el formato de salida como un JPG, es decir, como imagen. Y vamos a grabar estos archivos en una carpeta temporal. Decimos simplemente exportar. Dependiendo del computador que tengas, esto no tardará mucho tiempo. El video dura aproximadamente 20 segundos, eso multiplícalo por 30 cuadros y tienes el total. Volvemos a nuestra aplicación anterior. Ahora decimos lote de directorio. Elegimos la cara que estamos nosotros utilizando como ejemplo, es decir, la de Disney. Vamos a elegir el directorio que queremos procesar. Recuerda, tienes que hacer previamente una copia de seguridad o si no se te borrarán las fotografías originales. Decimos guardar automáticamente y play. Como aquí ya hay mayor cantidad de imágenes y fotografías, entonces esto sí va a tardar un poco más de tiempo. Así que yo lo voy a acelerar y cuando termine te muestro el resultado final. Se terminó de procesar y he vuelto a mi editor. Aquí simplemente importo las imágenes. Esto depende del nivel de complejidad o de conocimiento que tengas con tu editor. Elijo la primera imagen, digo que es una secuencia de imágenes. Exactamente se generaron 599 imágenes o 600. Digo abrir y vamos a hacer una pequeña vista previa de lo que teníamos y de lo que tenemos ahora. Puedes ver aquí, te está en la parte derecha el video original y en la parte izquierda el video procesado. Lo recorremos y mira, no se ha deformado en ningún momento. Lo que hago es arrastrar esa secuencia de imágenes hacia una segunda línea o track y para que quede igual en el tiempo con el de abajo tengo que acelerarle algo. ¿Cuánto? Esto sí es estimativo. Yo considero que es un 120%. Sí, mira, 120%. Le voy a exportar, obviamente como MP4 en este caso. Digo exportar, cierro mi editor y voy a revisar las imágenes. Este es el que generé recién. Mira, es perfecto. El rostro cambió rotundamente. No es el mismo. Está con el estilo Disney 3D animación suave como se lo suele escribir para que haga ese pequeño efecto de dibujo animado en 3D. El video original es este y sí hay diferencia. Y ese es el resultado final. Como podrás darte cuenta, simplemente es de aplicar un pequeño truco, tu creatividad, para convertir todo un lote de imágenes en un video, el video original, con esta aplicación gratuita IA. Nos vemos en el próximo Gratis Verso.